Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa de Lisardo Sánchez, que se celebra en la Fundación Hispano-Cubana. He de decirles a ustedes que Lisardo es patrono fundador de esta institución en el año 96, junto con personalidades destacadas y algunas ya fallecidas, como Osvaldo Payá, como Gustavo Arcos, como Jorge Mascanosa. Y en aquel año 96 Lisardo puso una piedra en esta institución que les acoge a ustedes, acoge a los cubanos que vienen a España y les ayudamos en la medida de nuestras posibilidades, y una institución que realiza diversas publicaciones y realizamos una intensa ayuda en el interior de Cuba, como puede certificar y explicar en su momento Lisardo Sánchez. Las relaciones hispano-cubanas, como saben ustedes, es el objeto de esta fundación y atraviesan un momento un poco singular debido al fallecimiento del señor Payá y al hecho de que siempre es un tema delicado por la situación de dictadura que padece Cuba, ¿no? Pero yo creo que sobre todo esto es lo que nos va a hablar Lisardo Sánchez y va a responder a sus preguntas a partir de este momento. Nada más y muchas gracias. Sí. Ante todo, igualmente, las gracias por su presencia aquí. Me voy a valer de que estoy en presencia de gente informada para hablarnos los detalles y hablarles el tiempo a ustedes. Pues me honra estar en esta institución de la cual soy miembro fundador y un punto de apoyo notabilísimo que tiene la Fuerza Democrática de Cuba en España y en Europa, y tiene un nombre que significa mucho, porque habla de las relaciones entre España y Cuba, que son casi dos y la misma cosa, y es un punto también de referencia para nosotros. De hecho, cada vez que paso por aquí, pues es el sitio donde recibo los mayores apoyos para trabajar. Por cierto, es la primera vez en los últimos 11 años que logro salir de Cuba, porque durante todo ese tiempo el régimen, que habla por ahí de no sé cuál bloqueo de Estados Unidos, pues para no quedarse atrás, bloquea todas las libertades de los cubanos, ¿no? Y en los últimos tiempos ha bloqueado el derecho nuestro a poder salir de la isla y volver. Yo fui el primero en salir de Cuba en 1988, reivindicando mi derecho a regresar, y es el caso que regresé para asombro del régimen, que no paró mientes, no se abstuvo de decírmelo, que ellos no esperaban que yo regresara, ¿no? Es decir, que tenían ya entonces una idea bien clara de la naturaleza irracional de su forma de gobierno cuando alguien pues se atrevía a volver. Bueno, en este minuto en que ya han venido, lo hago como el número 19, según me dijo un periodista cubano, de los disidentes que hemos podido salir en estos tiempos después de los cambios en la política migratoria que el gobierno de los hermanos Castro, y no digo gobierno comunista porque conozco bien el concepto del comunismo, y lo que impera en Cuba es un régimen muy personal, prácticamente una especie de clan familiar, de suerte que si el propio Carlos Marx viviera en Cuba en estos años estaría encarcelado o fusilado, ¿no? No menciona a Santiago Carrillo porque es el menos universal, es más cercano, pero ese gobierno no tiene nada que ver con ninguna ideología racional. Ahora mismo, como han salido tanto, yo hago el 19, algunos colegas han ofrecido testimonios muy elocuentes, como Giovanni Sánchez, Berta Soler, etc. Y corre el riesgo de llover sobre mojado. No tengo mucho que agregar a los dichos por ella, pero desde mi modesta perspectiva de 45 años que llevo ya en la resistencia no violenta frente al régimen totalitario, puedo decirles que en los últimos meses, digamos lo que va de año, se aprecia una notabilísima tendencia
a la unidad y a la convergencia en las fuerzas democráticas cubanas que siempre han dado imagen de una especie de sopa de letras. Hace unos 25 años los disidentes militantes actuando abiertamente en las calles de Cuba, como lo hacían Havel y sus amigos, o Sájarov y un puñado de personas de la enorme Unión Soviética, pues en Cuba éramos menos de 10. De esos 10, el único que queda en la isla soy yo, otros han fallecido lamentablemente, otros debieron marchar al exilio debido a la represión. Y ahora somos miles y miles los que decimos abiertamente que no aceptamos el presente estado de cosas, para no hablar de los millones que para nada apoyan al régimen, aunque forman parte de una mayoría silenciosa. Por eso es que el gobierno no permite ni organiza elecciones libres, porque sería derrotado. Es una muestra de pragmatismo totalitario, no hacer elecciones donde la gente pueda escoger entre varias propuestas, porque en la intimidad del voto secreto la gente votaría en contra, lo cual es lógico, en contra de los 50 años de pobreza, de desesperanza, más que en cuanto al aspecto material. Y ahora, lo más notable de lo que puedo tener aquí es esta tendencia a la convergencia y al surgimiento de líderes jóvenes, lo cual es realmente muy alentador. No solo Yoani Sánchez, que es como la guinda del helado, o sea, algo notabilísimo, ella es muy joven. Hay otros tan jóvenes como ella que se desenvuelven en el campo político. Puedo mencionar el caso de José Daniel Ferrer García, que ahora alguien surgido del movimiento Cristiano Liberación, colaborador de Osvaldo Payán en cierto momento, y ahora mismo está en huelga de hambre en la región oriental, en unión de más de 45 de sus colegas protestando por la brutal represión política, sobre todo en el oriente del país, brutal, incluso con el empleo de fuerza bruta, o sea, de golpeaduras, patadas en el suelo a los detenidos. Y salí de Cuba con esa situación en marcha y es una preocupación personal que tengo. Pero también Guillermo Fariñas, Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo y otros muchos. O sea, ahora mismo el movimiento disidente militante está integrado por miles de personas. Esa mayoría, yo represento que estoy con mandato en Europa, de aquí me voy a Ginebra, un tema de derechos humanos, porque por demás la agenda con la que viajo es estrictamente de derechos humanos, que es en el campo en el que trabajo hace ya mucho tiempo. Al principio estuve involucrado en temas políticos, muy al principio, apoyé el gobierno surgido de la revolución, no voy a hacer una biografía aquí, pero debo decirlo, porque yo provengo del movimiento comunista tradicional cubano, piensen algo así como el carrillismo, Santiago Carrillo, etc. Una organización que se disolvió en 1960 y como militante de izquierda apoyé la revolución y el gobierno que surgió, hasta que rompimos con él hacia el año 1967 y desde entonces data nuestro disenso desde la izquierda frente al régimen. Pero bueno, eso fue hace tiempo, ya hace más de 25 años que trabajo solamente en el campo de derechos humanos. Y desde ese ángulo debo decirle que en Cuba sigue persistiendo la peor situación en toda Iberoamérica en materia de derechos civiles y políticos y en general de derechos humanos. Y es algo que estamos dispuestos a discutir con cualquier experto en la materia, o en las Américas o en Europa. Nosotros simplemente estamos allí, sobre el terreno, ¿no? De una manera minuciosa, el régimen totalitario violenta y sigue violentando todos estos derechos al tiempo que emite falsas señales de cambio para engañar a la comunidad internacional. Ahora mismo el gobierno pudiera estar persiguiendo la suscripción de acuerdos bilaterales preferenciales o de un acuerdo bilateral preferencial con la Unión Europea, y para ello emite estas falsas señales, ¿no? De cambio en aspectos económicos, de que personas como yo mismo, o sea, diversos cubanos que no podían viajar al exterior, podemos viajar, lo cual no significa mucho, porque al tiempo que dejan viajar a un cierto grupo de cubanos,
a más de 1 millón que están en el exterior, o a muchos dentro de ese más de 1 millón, a miles y miles, el gobierno no les permite regresar a su hogar nacional, porque el gobierno ha asumido la propiedad de la isla, son los dueños de vidas y haciendas. Y entonces pues hay miles y miles de cubanos que ellos dicen, no pueden volver a Cuba, simplemente, aunque si se hace una encuesta con el pueblo, la gente diría, bueno, pues los cubanos que vengan, sobre todo a tantos cubanos que les ha ido muy bien en el exilio y la diáspora. Muchos son empresarios exitosos y deben ayudar en gran medida a la reconstrucción de nuestro propio hogar nacional. Entonces, tengo un mandato de el liderazgo, o sea, la parte principal del liderazgo disidente al interior de Cuba, sobre todo de la Alianza Democrática Cubana, de la Unión Patriótica de Cuba, que dirige José Daniel Ferrer, y naturalmente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en la que trabajo para expresar preocupación ante la posibilidad de que el gobierno de Cuba se salga con las suyas y logre la suscripción de un acuerdo bilateral preferencial, ¿se dice así? Básicamente, con la Unión Europea, cuando no tiene los méritos para ello. Sería una victoria para el régimen, una victoria en términos económicos, que serviría que el gobierno tenga más recursos para reprimir aún más al pueblo, porque hay represión política con todas las de la ley, pero más inquietante todavía es la represión contra toda la sociedad, que es algo que caracteriza a los regímenes totalitarios como era bajo el bloque soviético y como es ahora en Corea del Norte. Es decir, que la parte de mayor peso, la parte mayoritaria del liderazgo de la resistencia interna tiene esa inquietud, y esperamos que el gobierno no se salga con la suya, porque lo dicho por la Unión Europea en su día en cuanto a esperar un mejoramiento de la situación de derechos humanos, pues eso no se ha dado por ninguna parte. O sea, la situación no solo es pésima, sino que ha empeorado por acumulación. O sea, a lo largo de 54 años pues hay esta acumulación de dificultades, de penurias, de sufrimientos humanos. 54 años de dificultades en una sola palabra. Esos son los dos aspectos que quería subrayar. Este avance que ha habido, no hace mucho tiempo, Lech Walesa, desde la altura de su liderazgo en Polonia, olvidando que algún día en Polonia eran unos poquitos y después fueron muchos, pues dice, bueno, los cubanos están muy divididos. Bueno, lo que ocurre en Cuba es que somos en buena medida españoles, y donde hay un cubano hay también un Quijote, y si hay dos cubanos, pues hay una discusión, y si hay tres, un partido político. O sea, la culpa es de acá, más que nuestra. Pero esa sopa de letras que ha sido durante décadas, si se quiere, se ha ido redefiniendo, y ahora puedo decirles con toda propiedad que hay una tendencia muy fuerte a la convergencia, se ha identificado el liderazgo representativo y hay líderes que estamos respetando mucho, y esperamos que en los meses subsiguientes eso se vea con mayor claridad. Espero ahora que con sus preguntas poder ser más racional, no hay una palabra para eso, ser más concreto, más explícito. Bueno, yo les voy a dar la palabra como la vayan pidiendo. Quería, de todas formas, informarles que el viaje del señor Sánchez está organizado y financiado tanto por la Fundación Hispano-Cubana como por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y que hemos hecho un esfuerzo porque realmente, no solo porque es patrono de la Fundación, sino porque se conoce como personalidad destacada de la disidencia y de la oposición, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo similar también con Guillermo Fariñas y con otros miembros del patronato que van a venir próximamente. Bueno, dicho esto, tienen su turno de palabra para su... Sí. Felizardo, ya que me trata de NTN 24, quería preguntarle si durante los últimos meses han visto ustedes alguna flexibilización del régimen, debido a que desde España se está viendo que la venida de Joan Sánchez, de Berta Soler, usted mismo,
está abriendo de alguna manera la posibilidad de canales de comunicación, o por el contrario es una medida que no podían evitar debido a las nuevas tecnologías y a la presencia de todos ustedes en los nuevos medios. De por medio está el esfuerzo de Giovanni y tantos más, tantos muchos, o sea, estos esfuerzos pacíficos, buscando mayores espacios de libertad. Pero creo que lo determinante ha sido la decisión del gobierno de emitir falsas señales de cambio para engañar a la comunidad internacional, lo cual ha hecho de manera persistente y lo está haciendo ahora con más fuerza que nunca, buscando objetivos muy concretos como esto de un posible acuerdo bilateral preferencial con la Unión Europea. Es decir, hasta el punto, ellos no lo dicen abiertamente, pero lo insinúan de tal manera, con tanta eficiencia, que es un gobierno que, aparte de tener una poderosa maquinaria de propaganda y de represión, capaz de intimidar casi a cada cubano, tienen también una maquinaria de propaganda grande, bien lubricada, tanto hacia el interior de Cuba como hacia el exterior, y han logrado inducir la sensación de que hay reformas en marcha, y no hay ni una sola reforma. Y yo vengo de allí dentro, ahora últimamente y años atrás, desde dentro del Gulag cubano, el enorme sistema carcelario que sigue en pie, más de 200 prisiones y campos de prisioneros en un país que nunca fue Cuba, un país de prisiones y prisioneros. Teníamos 14 prisiones pequeñas, casi todos, unos 4.000 presos en medio del gobierno anterior, que era la dictadura del general Batista. De ahí pasó a más de 200 prisiones y campos de prisioneros al mejor estilo soviético, con la asesoría de los soviéticos en su momento, en la década de los 60, y a tener de más de 100.000 presos, que había unos años atrás, ahora hay entre 60 y 65.000, lo cual es una barbaridad. Es la cifra más alta de toda Iberoamérica en términos relativos. Y ha logrado esto que, por ejemplo, en sectores académicos y en algunos gobiernos hablen de reformas en Cuba. Y eso es un contrasentido, es algo además completamente falso. O sea, no ha habido ninguna reforma. Cambios, eso sí. Cambios, pero de poca profundidad, como dicen aquí en España, de poco calado, con fines puramente cosméticos para enviar estas falsas señales. Y lo más preocupante es que esas falsas señales han encontrado oídos receptivos en Europa y en las Américas. Sí, señor Sánchez. Soy García de la agencia. Le quería hacer una pregunta. Es usted que el régimen estará muy interesado en conseguir este acuerdo preferencial con la Unión Europea. Usted va a decir, no sé si en estos próximos 2 meses que haga esta gira por varias capitales, va a plantear con sus interlocutores públicamente un rechazo opuesto, un rechazo frontal a ese acuerdo, o la posibilidad de que los gobiernos europeos de algún modo condicionen ese acuerdo a unos cambios en materia de derechos humanos. Es decir, ¿sería usted partidario de que hubiera un acuerdo preferencial UE-Cuba si hay verdaderamente cambios en el acceso a los derechos humanos, o lo rechaza? Si tuviera lugar reforma, es más o menos lo que trataba de decir antes, pues estaría justificado que se suscribieran acuerdos de ese tipo, pero es que no ha habido tal reforma. La situación de derechos, sobre todo de derechos civiles y políticos, porque cuando usted habla de derechos humanos, el gobierno de Cuba enseguida dice como Kim Jong-un, otro de los Kim, que bueno, ahí en Corea del Norte hay escuelas para todos los niños y cuando alguien enfermo hay un médico que no cobra nada. Pero como ustedes saben, los derechos de la persona humana no se agotan con esto de poder ir a la escuela o tener un médico. Falta todo el resto de los derechos civiles y políticos, que es el alto precio que ha cobrado el gobierno de Cuba por haber establecido con grandes ayudas internacionales ciertos sistemas básicos de enseñanza y de asistencia médica. Pero, en una palabra, yo creo que estuviste en Cuba. Yo no sé. Para el movimiento de derechos humanos y pro-democracia, y quiero ser en esto bien categórico y claro, sería prácticamente una muy mala noticia, y casi, no una derrota, pero algo muy negativo, si la Comunidad Democrática Europea, o sea, la Unión Europea, e incluso otros gobiernos llegaran a suscribir semejantes acuerdos, porque pensamos que esto serviría básicamente al régimen para financiar aún más
su enorme capacidad represiva. Sería un contrasentido. No estamos en contra de que se abran canales de contactos diplomáticos, canales que deben tener dos direcciones, de suerte que se le hagan propuestas al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba responda como tiene que responder a tantísimas cosas. Ahora mismo, ayer se lo mencionaba al expresidente Aznar, que me recibió todavía con el polvo del camino. Entre los varios puntos concretos que traigo en mi agenda está el caso de los 15 prisioneros de conciencia que permanecen en Cuba prácticamente secuestrados porque formaron parte del acuerdo que tuvo lugar entre, bueno, por un lado Zapatero Moratinos con el cardenal Ortega en Cuba para la excarcelación de un grupo de prisioneros de conciencia, y es el caso que aquellos a quienes se les impuso el destierro, como Alejandro González Raga, que director está aquí, a nosotros director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, aquellos que se les impuso el destierro, pues ya están libres de las condenas. Sin embargo, los 15 que dijeron, pues no aceptamos semejante chantaje, si se quiere, o imposición, o tenían condiciones para no aceptarlo, porque realmente escoger entre el destierro y la prisión es algo que se la trae, sobre todo cuando hay familias y cosas. Todos entendemos perfectamente que nuestros presos de conciencia hayan optado por el destierro y no continuar con el sufrimiento, no tanto para ellos como para sus familiares. Y es el caso que estos 15 que optaron por quedarse, ¿dónde? Bueno, pues en nuestro hogar nacional, que es el único que tenemos, pues entonces están bajo la espada de Damocles de que están condenados. Y es algo que si se ponen en marcha estas conversaciones de tipo bilateral o multilateral, pues es un punto que debe levantarse, porque de estos 15 hay varios que han recibido invitaciones para venir a Europa o a visitar lugares de las Américas y ya le han dicho que no pueden salir de Cuba porque están bajo condenas. Sí, otra pregunta. Sí, de la Agencia Europa Press. Ha dicho que está habiendo una mayor... ¿Cómo es tu nombre? Leire, hijo de Europa Press. Nos conocimos en La Habana. Tengo tu tarjeta. Claro, sí, lo visité en su casa en La Habana. Que dice que está habiendo una mayor convergencia de las fuerzas opositoras. Yo no sé si eso realmente puede llegar a confluir en algo concreto, porque siempre se ha achacado que la oposición cubana estaba muy disgregada, como usted ha dicho, y entonces no había nadie que, si caía el régimen, pudiera levantar el país. Y por otra parte, quería saber si el ciudadano de a pie sabe quién es Joanny Sánchez, sabe quién es usted, o otras muchas personas que están defendiendo los derechos humanos en Cuba y los cambios en Cuba, porque quizás da la sensación, o al menos a mí, de que los conocemos más aquí en España porque tenemos acceso a Internet que el ciudadano de a pie, que prácticamente no solo puede leer el drama. Entonces, también hace falta una campaña de concienciación al ciudadano, no sé cómo se puede conseguir. Bueno, como decía al principio, una de las noticias que traía es esta de que está en marcha ese proceso de convergencia con grandes posibilidades de llegar a buen puerto. Siempre han dicho, sobre todo académicos y otros observadores, que la resistencia en Cuba está muy dividida, y yo, más como viejo que como sabio, suelo decir que no, lo que estamos es multiplicados, porque años atrás éramos un puñado, ahora somos miles en todo el país, y se está identificando un liderazgo de gente básicamente joven, y es algo realmente prometedor y es algo nuevo. Yo en todos estos 45 años no había visto una corriente tan fuerte hacia la convergencia, y mucho menos que se hicieran definiciones de liderazgo. Ha habido agrupaciones que han renunciado a sus nombres para adoptar básicamente la de Unión Patriótica de Cuba, fundada por José Daniel Ferrer. Por ejemplo, Guillermo Fanilla encabezaba el Frente Antitotalitario Unido en la región central, y ellos renunciaron a su nombre para ponerse bajo la sombrilla de la Unión Patriótica Cubana, que dice mucho más. Otras varias organizaciones han hecho lo mismo. En algún momento me preguntaron y dije, bueno, está bien que trabajen juntos. Y me dijeron, no vamos a trabajar juntos, vamos a unirnos. Y es un signo de los tiempos, lo cual es lógico al cabo de estos ya 54 años. En cuanto al conocimiento al interior de Cuba, este es un gobierno que se las sabe todas.
es el gobierno más antiguo del planeta. Bueno, sí, Carmen Muñoz diría, no, pero está la reina Isabel, que lleva muchos años, el rey de Tailandia. Ustedes saben que ellos no reinan, pero no gobiernan. En Cuba los Castro hacen las dos cosas, reinan y gobiernan. Y esto mismo de permitir que conmigo, ya seamos 19 y en mayo la cifra llegará, no sé, a 30 o más, que logramos salir, o que ellos nos permiten salir, es una decisión que se ha tomado sobre la base de un cálculo de costo-beneficio. Dice, bueno, ¿cuál es el costo? Para llevar el testimonio de lo que está ocurriendo, que es. Pero bueno, para ellos sería otra raya más al tigre, no les importa que se diga la verdad en el exterior. Les preocupa mucho que se diga al interior. Entonces, ahí efectivamente hay un serio problema en cuanto a comunicarnos con el interior. Casi tenemos que hacerlo persona a persona, bueno, haciendo por ahí plegables, hojas sueltas, actividades diversas, mítines relámpagos, y todo eso es muy poco porque el gobierno de Cuba es, bueno, como todo régimen totalitario, es el dueño de todos los periódicos, todas las revistas, todas las emisoras de radio y televisión, de todas las imprentas, de todo el papel, en fin, pues domina eso absolutamente. Pero así toda la gente se va enterando y por lo menos nos conocen por los nombres y a otros por sus rostros, porque cada día la gente se las arregla para tener más acceso a la internet y a recibir publicaciones. No sé si respondo, Leire. Sí, Leire. Todo lo que me preguntan. Sí. Si yo voy a García de la Razón, me gustaría saber si... Creo que me han llamado alguna vez. Sí. Me gustaría saber si ha cambiado su opinión respecto a la muerte de Payá y Ramón Cepero después de la versión que ha dado Carmelo. ¿O sigue pasando lo mismo? La Comisión Cubana de Derecho investigó los hechos desde un principio y la posición nuestra en este minuto es que apoyamos una investigación internacional porque seguimos llenos de dudas. Desde el principio hicimos declaración por escrito, la traje conmigo, la tengo, donde decíamos que hasta tanto los únicos sobrevivientes no pudieran testimoniar de manera pública, abierta y con todas las garantías, no sabríamos la verdad. Nosotros hemos estado meses esperando porque ambos, y en particular el señor Ángel Carromero, que iba conduciendo, pues testimoniaran y teníamos la esperanza de que Carromero lo hiciera, pues lógicamente en su país, bajo todas las garantías, ante la prensa. Y es el caso que luego nos llegó algo que él dijo en el periódico Washington Post. Entonces, no es suficiente esto para decir que hay un esclarecimiento total, por eso es que estamos apoyando una investigación internacional del asunto, ya un poco a posteriori, porque la muerte de Payá pues, fue algo, o ha sido algo realmente irreparable. Pero algún día se sabrá la verdad total, ojalá se pueda indagar con prontitud, porque verificamos los hechos al momento, tal como solemos hacer en todos los casos, desplegamos los mapas del lugar, movilizamos a nuestros observadores territoriales y efectivamente hubo esto del accidente, pero las causas últimas es donde está el gran vacío. O sea, ¿qué puede haber ocasionado esto? Porque el impacto contra el árbol ocurrió, el árbol se ha tocado con las manos por parte de nuestros observadores. Pero habría que ver qué ocurrió en las horas inmediatas anteriores. No nos extraña que el señor Modic haya estado ya dormido por tantas horas de viaje por carretera frente al sol todo el tiempo, que Alejandro sabe que es contraproducente en Cuba viajar frente al sol porque no se duerme. Por lo tanto, el Carromero que iba conduciendo es el que puede decir detalladamente qué sucedió. En cuanto a la vigilancia policial, mira, eso es algo que en Cuba sucede de oficio, o sea, tanto con disidentes como con un periodista que va a Cuba de visita y recorre la provincia, pues lleva a la policía detrás. Pero una cosa es ir detrás y otra cosa es ir a 3 metros de distancia, habría que ver. Pero en una palabra mantenemos nuestra posición cuando todavía Osvaldo estaba en ese punto de que debe haber una investigación internacional con todas las garantías. Sí, una palabra ahí atrás, sí. Sí, Yolanda Cuenta, de la agencia France Press. Querría saber qué piensa usted de la situación en Venezuela, con esta victoria tan ajustada de Maduro sobre Capriles, y si esto puede tener un impacto o cualquier cambio en Venezuela
puede tener un impacto en la situación interna dentro de Cuba. No es un tema que domino porque trabajo en el tema de derechos humanos y esto, lo que está ocurriendo en Venezuela supondría más bien valoraciones políticas, porque es un proceso esencialmente de esa naturaleza. Lo que sí, para nosotros era muy triste y casi contraproducente, o sea, el hecho de que este hombre, el ex teniente coronel Chávez, apoyara al castrismo. O sea, en lugar de ponerse del lado del pueblo de Cuba, apoyó al castrismo, que es apoyar la represión contra el pueblo de Cuba. Y recibió los apoyos de Fidel Castro. Hay quien dice que cuando él hizo su primera visita a Cuba, Fidel Castro le dio una enorme cantidad de dinero, lo cual no sería una exageración. Fidel Castro acostumbraba, sobre todo acostumbraba a hacerlo. Y ahora, pues, Chávez está devolviendo aquellos favores. Analistas políticos cercanos a nosotros insisten en que el impacto es inevitable. Fuera de ese análisis tengo la sensación de que, bueno, es casi una perogrullada, pero con mi experiencia política del pasado, de que al morir Chávez se acaba el chavismo, porque como ustedes saben, cuando mueren los caudillos se acaba su ideología. Siempre hay un esfuerzo por esto de chavismo sin Chávez, incluso castrismo sin Castro. Y aquí aprovecho para mencionar otro punto de mi agenda. Hablé de la convergencia de la fuerza democrática, o sea, la unidad, la protección de la unidad, pero también debo decirles que en este minuto, o sea, en estos últimos tiempos, ha pasado a los primeros lugares de nuestra agenda en la resistencia interna el tema de la reconstrucción de Cuba que se nos viene encima. Cualquiera diría, bueno, puede todavía demorar 3, 4 años, sí, pero eso es nada. Y nos sentimos insuficientemente preparados porque es un hecho que no tenemos un programa alternativo frente al régimen. Algún político español nos decía ayer, bueno, eso es, basta con una hoja con 10 puntos, y es verdad, pero tenemos que arribar a esos puntos y lo tenemos que hacer pronto, porque debemos prepararnos. El castrismo y sus dos figuras más relevantes se consideran, aunque dicen lo contrario, pero ellos en lo hondo de su corazón se consideran inmortales, como todos ellos. Pero lamentablemente pues hay una ley biológica que se va a imponer, pero ya muy pronto. Y cuando ellos no estén, se acaba el castrismo, pero dejan el país en ruinas, arruinado, empobrecido y endeudado como ningún otro en Iberoamérica y en buena parte del mundo. Y eso tenemos que asumirlo los cubanos y los amigos de Cuba. Y ese es el otro punto, ¿no? En mi agenda que quiero destacar, nuestra preocupación por la reconstrucción. ¿Qué tal, señor Sánchez? Soy Miguel Asesor de Radio Exterior de España. Hemos hablado también. Unas cuantas veces. Yo he hablado usted antes de sus orígenes o de su procedencia política. Yo le quería preguntar, no sé la agenda exacta que tiene política, entre comillas, en España, sé que ayer estuvo con el señor Aznar. No sé si algún grupo de izquierda, de la izquierda española se va a ver con usted o tal. Y le quería preguntar por la actitud de la izquierda española respecto a... Voy a tratar de verlos. En la década del 90 me recibió el secretario de Relaciones Internacionales de la Izquierda Unida. Era un año bueno para Cuba y España y la causa hispano-cubana, como el nombre de esta fundación, porque encontré que había un gran consenso. Por ejemplo, me recibió Felipe González, que estaba el presidente del gobierno, y me preguntó, ¿no vas a ir a ver a Aznar? O sea, había bastante ese consenso en cuanto al tema de Cuba, de que era inaceptable esto de un régimen totalitario en un país de Hispanoamérica y tal. Eso después se fue desdibujando y el tema de Cuba se convirtió en arma arrojadiza entre los partidos, y eso ha sido para nosotros una mala noticia. Hemos estado acongojados viendo ese cuadro aquí en España y también en otros lugares. Pero voy a tratar de ver también aquí a la gente de la izquierda más radical. Pues espero ver a Felipe también, como otras veces. Que él y el PSOE representan la izquierda democrática, digamos.
pero la izquierda radical en Europa y América Latina, la izquierda más cercana a la propuesta comunista, en Europa y en América Latina, pues tienen gran confusión con el tema de Cuba. A veces algunos con los que hemos hablado hemos logrado, bueno, pues explicar ciertas cosas, por ejemplo, que la primera corriente de oposición no violenta en Cuba, aparte de la oposición armada de los primeros años, pero la primera de oposición no violenta fue una corriente justamente de izquierda, y yo fui uno de los fundadores de la oposición de izquierda frente al régimen. Y una de las razones de la ruptura era el tema de la explotación de la clase obrera. Es decir, nosotros como socialistas, que éramos en los 60, decimos, no puede basarse el modelo de Estado y de gobierno en la explotación de los trabajadores sin reconocer ninguno de los derechos. Y lográbamos que aquí en los medios sindicales, sobre todo la UGT, lo entendieran absolutamente y tal. Pero hay una gran confusión en Europa, en esos medios y en América Latina. Y los medios que tenemos nosotros para enfrentar esa confusión realmente no son muchos. Tenemos la esperanza de transmitir el mensaje y ver qué sucede. No estoy seguro de que alguien de Izquierda Unida quiera recibirme, aunque yo quiero verles y escucharles sus propias razones. Y aprender de su visión de la realidad cubana y yo modestamente transmitirle mi testimonio de la realidad en la que vivo inmerso. Sí, había por ahí una palabra más pedida. ¿Alguna más? Al hilo de lo que estaba comentando de los encuentros, simplemente quería, porque habéis mencionado que va a haber a Felipe González, entiendo que verá alguien más del PSOE, pero alguien del gobierno del PP, ¿algún encuentro tiene previsto? ¿Con él? ¿Con alguien del gobierno español actual o alguien del Ministerio de Exteriores, el propio presidente? Sí, ayer... Había que hablar, sí. No, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, eso gracias al DAS, el director general para Iberoamérica y otros funcionarios, sí. Ayer a las 6 fue, Alejandro. Sí, 6:30. Sí, 6:30 de la tarde, y fue un ambiente muy cordial. Pero más bien estamos tratando de tocar puertas sobre todo por el punto de que nos ayuden en esto de cómo pensar en un proceso de reconstrucción, en ver más bien sectores académicos, lo que llaman tanques pensantes, incluso tendríamos una preferencia por los estadistas que ya no son estadistas, porque tienen más tiempo. Tratar, por ejemplo, de decir algo al presidente Rajoy sería, bueno, con la cantidad de asuntos que tiene, pues sería complicarlo, y así como sucede con otros que están en el gobierno. Sí, había una palabra. Sí, solo quería pedirle una valoración de que hoy, 8 años después, las manos de blanco puedan recibir el premio. Es parte de este proceso del gobierno de su esfuerzo por emitir falsas señales. Es decir, cuando alguien pregunte, bueno, pues las cosas las estamos mejorando, mire, han podido ir, y eso no tiene que ver nada con la realidad de la inmensa mayoría de los cubanos que siguen sumergidos en la pobreza y la desesperanza. Usted también considera, como he dicho antes, y en un reportaje, que las relaciones entre España y Cuba atraviesan un momento singular, lo que he dicho debido al caso de Payá y la segunda situación de la isla. Efectivamente. Pero realmente, debido a esa cercanía difícil de exagerar o de describir, es orgánica entre España y Cuba, sería para nosotros decepcionante que el liderazgo español en su pluralidad se deje confundir por las falsas señales de cambio emitidas por un régimen que es impresentable y casi que infrecuentable. Lo cual, insisto, no niega nuestra creencia en que se deben abrir todos los canales de contacto que sean posibles, igual que lo que se puede hacer con Corea del Norte, aunque es muy poco, pero bueno, abrir canales de contacto. La diplomacia debe funcionar en situaciones de crisis o cuando nadie pueda hacer nada. No me refiero a esos canales de contacto, sino a que haya resultados verdaderos, medibles, y que el gobierno de Cuba no trate de pasar gato por liebre, y que las democracias europeas y latinoamericanas
no se dejen pasar gato por liebre. Ellos saben todo sobre Cuba. ¿Cuántos nombres hay aquí? Bueno, yo, si les parece, concluyo un poco la rueda de prensa, simplemente manifestarles de nuevo el agradecimiento y señalarles que, al hilo de esta última pregunta, efectivamente hemos notado, después de las declaraciones del señor Carromero, una cierta inflexión de acercamiento del gobierno hacia la disidencia con una mayor apertura y, llamemos, comprensión y solidaridad. Singularmente, Berta Soler fue recibida por el presidente Rajoy, fue recibida por Margallo, le expresaron su apoyo incondicional y su comprensión. Rosa María Paya fue recibida también por el señor Margallo, por cuestiones de la agenda no pudo ver al señor Rajoy. La presencia de Joanis en todas las instancias, esta misma tarde viene aquí a la Fundación. Elizardo, estoy convencido de que tendrá encuentros requeridos por el señor Margallo y también otras autoridades españolas, tanto en el Congreso como diputados, y sin duda sus buenas relaciones, por su nombre de la izquierda, entre comillas, anticastrista, por así decirlo. Esta no es una fundación de derecha, es una fundación que admite a todo el mundo que esté por la libertad de Cuba, y en ese espíritu Elizardo formó parte del patronato fundacional. Y en este sentido decir que lo que hay es desde hace 2 meses esta parte es una comprensión y una recepción y un apoyo por parte del gobierno que nosotros mismos lo notamos, y sin duda los disidentes que vienen a España también lo notan. Yo creo que ha sido decisiva la declaración del señor Carromero y se ha notado una inflexión desde ese momento en apoyo del gobierno hacia la disidencia. Olvidé decir que, bueno, eso es el día por venir, que en pocas palabras, de aquí sigo a Ginebra para el tema que llevo de derechos humanos, porque va a haber este examen periódico universal sobre Cuba. Luego estaré en Bélgica para el mismo tema, un par de días. Claro, esto no es noticia, es natural, es casi ritual. Un par de días invitado por Amnistía Internacional. El gobierno de Cuba suele decir que cuando salimos al exterior, el imperialismo de Estados Unidos, Washington, paga nuestros boletos, y generalmente son las ONGs o algún empresario cubano exitoso, cuyo nombre no quiero mencionar, que asume los gastos nuestros para poder llevar nuestros testimonios a los lugares. ONG como el Observatorio también cubano de Derechos Humanos radicado aquí en Madrid. Muchas gracias por su tiempo. Thank you.